Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es martes 3 de agosto, son las 9 de la noche. Y bueno, ya estamos empezando el octavo mes de este año. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de platicar con ustedes aquí en El Mundo en 12 minutos, en este octavo mes. Ya se nos está yendo el año, la tercera ola de COVID sigue repuntando. Por favor, síganse cuidando. Recuerden que hay que tener paciencia porque aunque seguimos en el túnel, pues ya se ve una luz, pero todavía hay que seguir con nuestras medidas, con la sana distancia. Y como cada martes, me da mucho gusto darle la bienvenida a Jaime Gutiérrez porque Carlos Sandoval sigue en misión periodística, ya nos contará. Querido Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Querida Stephanie, con el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches. Te veo un poco bronceada, no sé por dónde, Playa del Pacífico, estarás. Cuando calienta el sol, querido Jaime. No, perdón, es el avión que está atrás, vas hacia allá, ¿no? Definitivamente es este avión que nos lleva alrededor del mundo en 12 minutos, este vuelo super ultrasónico, Jaime. Y fíjate que el vuelo de hoy está destinado a llevarnos a entender el síndrome anticonsultas. Gracias. Porque que aquí, la consulta popular que se tuvo el domingo pasado, para mí, no sé qué opinas tú y ahorita nos contarás, para mí fue un rotundo fracaso porque no participó la gente que el presidente esperaba. Participaron menos de 8 millones de personas, que es mínimo comparado con los 30 millones que votaron por el presidente, lo que quiere decir que aún simpatizantes de Morena encontraron que era un sin razón consultar si la ley se aplica o no, cuando se prometió que se iba a hacer justicia. Y bueno, al final una pregunta que iba con nombres directos de expresidentes terminó haciendo algo metafísico, algo cantinflesco, en donde simplemente se preguntaba si queríamos o no que se esclarecieran decisiones políticas de años pasados, lo cual pues podría aplicarse también para funcionarios de la actual administración, y terminó siendo algo totalmente antidemocrático, porque así empezó Hugo Chávez cuando hablaba de la democracia participativa, que al final terminó siendo una democracia protagónica, y esto apunta totalmente para allá. Pero el presidente se termina enfrentando de nueva cuenta con el Instituto Nacional Electoral, la institución garante de nuestra democracia, y esto habla de que pues, tal vez su mayor enemigo sea la democracia. Jaime. Pues mira, Stephanie, yo creo que es una farsa. Yo creo que este tema de la famosa consulta, de verdad, la ley o sea, la ley se aplica, no se consulta. Esta frase que se ha hecho popular, evidentemente fue un fracaso. No fue un fracaso de la organización, quiero decir, porque el INE, a pesar de todos los contrapuntos que le pusieron de parte del gobierno y de todo para organizarlo, creo que organizó una buena consulta por parte de la organización. Pero lo que yo veo muy mal es gastar 528 millones de pesos en medio de una pandemia de la tercera ola. Se me hace irresponsable y se me hace poco serio. Se me hace de verdad una tragedia, es una burla, Stephanie, este tipo de consultas. De verdad, es una pena que se generen este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque es como si yo le pregunto a mis hijos que si quieren vacunarse o no se quieren vacunar. O sea, la respuesta Claro. era más que obvia, ¿no? Y bueno, hablabas de 5 presidentes. Bueno, qué raro, porque ahí se dice con vida, entonces no sé por qué Echeverría lo sacaron de esta situación. Pero bueno, se termina la consulta y ahora veremos con qué nos entretienen, si con la revocación del mandato, a ver ahora qué sale para poder distraer los temas principales, que son economía, seguridad y el tema de la salud. Totalmente, Jaime. Y entre las distracciones y los síndromes y las anticonsultas, creo que es importante hablar del síndrome de La Habana, porque fíjate que hay un fenómeno muy raro que está ocurriendo en las embajadas de Estados Unidos, porque a principios del año 2000, pues funcionarios de Estados Unidos que eran enviados a la embajada en La Habana, pues se enfermaban y no sabían por qué, las razones, si tenía que ver con ondas que eran disparadas en esos lugares. Permanece en verdad como un misterio, como un tema de seguridad nacional, y hoy se han repetido ese tipo de situaciones, por ejemplo en la oficina de Viena, y hoy muchos del servicio exterior estadounidense ya no quieren que los manden a lugares donde han ocurrido este tipo de incidentes, y aparte
pues no hay tanta información sobre cuántos casos han ocurrido, en dónde han ocurrido, de qué exactamente están enfermados, cuántos se han solucionado. Entonces esto ha generado una revuelta y otra vez es el síndrome anticonsultas, pero de otra manera, porque tampoco le consultan a los diplomáticos a dónde los van a mandar. Esto es algo que viene de cajón con el servicio exterior y esto está causando pues, una revuelta dentro del servicio diplomático de Estados Unidos y es algo que nunca nos imaginamos que pasará, pero dentro de este contexto de pandemia mundial que estamos viviendo, pues la salud se ha vuelto una prioridad individual, nacional, y encaja muy bien con lo que estamos viviendo en el mundo. Fíjate que ese es un tema que, digo, no quiero yo especular, porque pueden ser muchas las razones, pero te puedo dar algún caso similar que tuvimos en México. Y creo yo que tiene que ver mucho con la administración de los inmuebles. Como tú bien sabes, en algún momento de mi vida me tocó administrar los inmuebles en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y había un caso parecido en Brasil. Tuvimos dos casos, un embajador y otro funcionario que murieron misteriosamente. Misteriosamente me refiero provocado por alguna situación. Y tuve la oportunidad de ir a Brasilia. Brasilia es una selva, alrededor está llena de selva, y lo que encontré fue un hongo. Y el hongo se da en condiciones húmedas, donde hay poca ventilación. ¿Pero qué tipo de hongo? Ahí en la selva se da cualquier hongo y respirar ese hongo, Stephanie, es mortal. A final de cuentas te termina afectando. Entonces, cuando yo llegué y vi el hongo que estaba ahí en la parte de la embajada, que por cierto la embajada es preciosa, la hizo Teodoro González de León en los 70s. Buenísimo, el Auditorio Nacional. Ha sido uno de los mejores arquitectos que hemos tenido. Bueno, en Brasilia es un emblema la embajada mexicana. Bueno, a donde voy, Stephanie, platicando con la embajadora, que en ese entonces era Beatriz Paredes, le comentaba yo a Beatriz, a la embajadora, pues que había que ventilar las cuestiones. Se ventiló y se quitó el hongo finalmente. Entonces, puede haber muchas cuestiones. Ahí está el caso del Estadio de los Gigantes, que fue construido sobre un basurero y muchos de los jugadores, o varios de los jugadores, tuvieron un tipo de cáncer. ¿Por qué? Por hacer esta situación. Entonces, habría que estudiar los casos y ese es un tema que sucede normalmente. Así es, y desafortunadamente con uno o dos casos que pasen, pues obviamente pues se van haciendo las leyendas, ¿no? Claro, totalmente. Y se da este síndrome de la mano justamente ahora que están las protestas en Cuba y que, bueno, Cuba está bajo los reflectores internacionales, pero otro país que también está bajo los reflectores internacionales es Nicaragua, porque como ya lo hemos comentado antes en ese espacio, Daniel Ortega, el que es actualmente el presidente, pues quiere reelegirse por su cuarto mandato consecutivo, lo cual vendría siendo el quinto, porque antes tuvo uno, después perdió las elecciones contra Violeta Machorro, que fue la primera mujer presidenta de América Latina, y ahorita dos de sus hijos querían correr por la presidencia, pero Daniel Ortega pues los mandó a detener, y ya van más de 100 miembros de la oposición detenidos y 5 candidatos presidenciales, y obviamente tanto él como su esposa, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta, usan el aparato del Estado para intimidar, para acabar con la oposición, y ya hay países que están tomando cartas en el asunto, que quieren que Nicaragua tenga elecciones libres ahora en noviembre, y justamente la Unión Europea le puso sanciones a la vicepresidenta Rosario Murillo y a 8 miembros del gobierno por entorpecer los procesos democráticos y pues aferrarse al poder, que es lo más peligroso que le puede pasar a un país como Nicaragua en esta oleada de dificultades de gobierno, ¿no?, que está experimentando el mundo, y sobre todo cuando la vacunación no ha sido totalmente exitosa. Entonces mucha gente está a disgusto, mucha gente está en las calles, no ha mejorado notablemente la calidad de vida de los nicaragüenses, y obviamente pues no quieren soltar el poder, y en la Constitución está escrito que si algo le llega a pasar al presidente Daniel Ortega, pues la que tendría que seguir sería su mujer. Entonces de alguna manera se usan las instituciones democráticas para construir una especie de linaje, ¿no?, una especie de aristocracia en Nicaragua donde solamente un grupo puede tener el poder. Y aparte, querido Jaime, en esta lógica de la sinrazón, pues en Nicaragua también se dan mañaneras. Lo único es que son a las 12 del día, no las da Daniel Ortega, las da Rosario Murillo, y ahí ella se dedica con finísimas palabras, porque pues ella fue poeta, ¿verdad?, a insultar
a la oposición y a generar lenguaje de odio y a llamarlos neoliberales, vendepatrias y a voltear al pueblo en su contra con tal de que no haya democracia. Mira, es lamentable y triste lo que estamos viendo en Nicaragua, este desgaste que hay político y social que se está generando y que está obviamente afectando a la sociedad nicaragüense. Y por otro lado, vemos estas sanciones que está imponiendo la Unión Europea, como bien lo señalan las 8 personas, además por la violación de los derechos humanos, porque pues, se han dedicado a detener a los precandidatos, a los candidatos a la presidencia. Entonces, ojalá que esta situación se arregle pronto. Creo que Nicaragua no merece una situación como esta. Precisamente lucharon contra la dictadura de Somoza y hoy pues están cayendo en el péndulo, están cayendo en el otro lado. Entonces, ojalá pronto se arregle esa situación, porque sí, al venir de la Unión Europea, Stephanie, remarca la preocupación que existe en Europa por esta situación, como bien lo señalas. Claro, totalmente, y es el síndrome de la sinrazón, de no querer consultarle al pueblo su decisión, pero sí consultar la propia para poder quedarse en el poder, y eso es algo de lo que seguiremos hablando la próxima semana en los siguientes 12 minutos, porque ya se nos acabaron, ya ha llegado la hora de saludar a todos ustedes que nos están viendo en casa y de responder a sus preguntas. Saludos a Enrique Mendoza Villeda desde San Luis Potosí. Enrique, muchas gracias. Siempre nos visita por aquí, Enrique. Saludos. Nos mando saludos a Jessica Padilla, a Liliki Valencia, a Cassandra Valencia, a Claudia Bella, Lupita García, Claudia Telles, Arita Mare, Angrilop, Joatam de Basabe, Marco López Álvarez, Juanqui Durán, Zenón Gallegos y Araceli Castillo. Y mira, Gemma, aquí nos están haciendo una pregunta que parece como hecha especialmente para ti, tú que le das mucho seguimiento a quién lleva cuántas medallas en las Olimpiadas. Y aquí nos hace la pregunta que qué opinas del desempeño de México en las Olimpiadas y que si piensas que el número de medallas que ha ganado corresponde al tamaño de nuestra economía. Fíjate que no, Stephanie, si analizamos, México ha ganado en total en su historia 72 medallas en 37 Juegos Olímpicos. Si tú lo divides, más o menos te da un promedio de 1.9 medallas por Juegos Olímpicos, que para un país como México, siendo la 14 o la 15 economía mundial, pues realmente es muy poco. En estos Juegos, México lleva 3 bronces. Ana Guevara prometió que íbamos a sacar 10 medallas. No se dieron estas 10 medallas. Creo que sí, realmente, pues como cada 4 años, pues es un fracaso, ¿no? La Olimpiada donde más medallas hemos tenido fue la de México en el 68. La segunda Olimpiada donde más medallas tuvimos fue la de Londres. Fueron los mejores Juegos Olímpicos que hemos tenido externo. Pero a final de cuentas, Stephanie, estamos por debajo del promedio. Yo creo que un país como México no debería de estar. Hoy estamos en el lugar, fíjate, 75 en el medallero olímpico. 75. O sea, la economía 14-15 del mundo está en el lugar 75. Entonces creo que eso explica todo. Y además hay otro fenómeno que pasa y que algo nos pasa al momento ya de la definición. Nos caemos emocionalmente y mentalmente. No estamos trabajando en nuestra actitud, en nuestra mente. Algo sucede. Claro, ve la cantidad de cuartos lugares que hemos tenido. Es lo mismo que pasa en el fútbol, ¿no? Siempre nos quedamos en el ya merito. Yo creo que mucho tiene que ver la mentalidad. Pero aparte, antes de entrar al área que estamos platicando, tú dijiste algo muy interesante, que la mayoría de medallas que estaba ganando México no eran en equipo, que eran individuales. Y yo creo que eso habla mucho del país en el que vivimos y cómo estamos y cómo somos. Ahí te das cuenta que uno de los temas que debe el gobierno trabajar es precisamente el trabajo en equipo, porque si el país quiere salir, necesitamos trabajo en equipo. De las medallas, de estas 72 medallas, menos del 10% son en equipo. Y tardamos 50 años, desde 1948 al 2012, en ganar una medalla de equipo con el equipo de fútbol. Entonces, imagínate, o sea, sobresalimos siempre en boxeo, en clavados, en taekwondo, en deportes individuales, pero no en equipo. Nos falta dar un gran salto de Estados Unidos mexicanos a Estamos Unidos mexicanos, es correcto. Yo sí creo que, por ejemplo, el fútbol es un fenómeno, porque el fútbol sí nos une, es el momento en el que todo el mundo es mexicano, estando dentro y fuera de México. Cuando no está el fútbol, ahí la historia cambia. Y yo la verdad no le he dado tanto seguimiento a los Juegos Olímpicos, porque me dio coraje que se llevaran a cabo en un momento pues tan difícil, ¿no? Para el mundo, tanta aglomeración,
y que haya habido tantos contagios. Pero creo que sí ilustra muchísimo lo que estamos viviendo, cómo estamos en el mundo y también, pues, cómo está la inversión deportiva de cada país. Aquí en México todavía nos falta tener una mayor inversión para darle a nuestros atletas pues lo que se merecen, ¿no? Hemos habido casos de atletas destacados que se la han vivido negras casi sin apoyo. Y fíjate que este gobierno desapareció los fondos de apoyo para los medallistas olímpicos. O sea, este fondo que se había creado para apoyar a los medallistas olímpicos pues, que ganaban una medalla, pues se fue desaparecido lamentablemente. Y dos, yo sí creo que un deportista en México, alguien que gana medalla, las 3 medallas que llevamos hoy en esta Olimpiada, pues son méritos personales, porque claro, realmente el esfuerzo individual que hace cada uno de los deportistas es brutal. Claro, sí, toda la disciplina, todo el tiempo que tiene que invertir, lo que tiene que hacer para tener ese tiempo disponible para dedicarse a entrenar, porque la vida es difícil y no todo el mundo tiene la oportunidad de dedicarse a lo que quiere. En verdad, así creo es. que realizarse es un logro, hay que dar gracias y bueno, hay que seguir observando los juegos y esperando que algún día dejemos de ser tan individualistas y aprendamos a tener esa mentalidad de equipo. Y aquí nos preguntan que a quién le benefició haber gastado más de 500 millones de pesos en la consulta. ¿Al INE, a Morena o a AMLO? Pues yo creo que al AMLO, a AMLO. Yo creo que AMLO porque así se lava las manos, ¿no?, de enjuiciar a los expresidentes, distorsiona la atención y sigue culpando al INE, sigue construyendo esa retórica de un enemigo en común, aun cuando el INE, pues si bien el triunfo se lo dieron los 30 millones de mexicanos que votaron por él, pues el INE tuvo la suficiente institucionalidad para asegurar que ese triunfo que él tuvo en las urnas se respetara y que él llegara a ser presidente. Así es. Así es. Desafortunadamente, yo creo que el INE es de las instituciones más sólidas que tenemos hoy en día y a final de cuentas la estamos socavando. Bueno, no la estamos socavando, la están socavando con el tipo de actitudes que está teniendo el gobierno contra el INE al desprestigiarlo. Lamentablemente, creo que la consulta fue muy bien organizada, a pesar de que no les dieron recursos, a pesar de todos los peros que tuvieron, creo que el INE hizo su mejor esfuerzo, su mejor trabajo. Y obviamente, pues es una consulta que no le interesó a la gente. O sea, ahí están los números, menos, o sea, el 7% es nada comparado con la participación. Y hacer esto, Estefan, así como que tú dices, los Juegos Olímpicos, hacer una consulta en medio de una pandemia, de verdad es criminal. Totalmente. Y nos pregunta Frankie Ríos, ¿la consulta fue una cortina de humo para ocultar los problemas nacionales como la seguridad, pandemia y economía? Yo creo que hay varias cortinas de humo. Yo creo que la consulta fue una. Y yo creo que otra fue el decir que la OEA debía de desaparecer, ¿no? De que debería de crear un organismo que no fuera lacayo de algún país en particular, refiriéndose a Estados Unidos, porque eso de alguna manera enciende el nacionalismo mexicano y ahorita los gobiernos, como está tan difícil la situación económica, Jaime, ahorita los gobiernos necesitan echar leña al fuego que los siga siendo populares. Así es, mira, yo creo que hay 3 temas importantes y prioritarios: salud, economía y seguridad, como ya lo había dicho anteriormente. Mientras sigamos hablando de otros temas, estamos distrayendo la atención y no nos estamos centrando en lo que realmente debemos estar concentrados. Totalmente. Y ahora lo que hay que concentrarnos, hay que poner atención es en este aterrizaje, porque ya se prendieron los letreros. Por favor, abróchense sus cinturones, regresen a sus lugares, porque vamos a aterrizar. Yo les doy las gracias por habernos acompañado como cada semana. Querido Jaime, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Querida Estefan, te agradezco mucho. Le mandamos un abrazo a Carlos Sandoval y bueno, muchas felicidades porque ya cumplimos un año al aire. Entonces, en esta pandemia hemos estado aquí cada martes a las 9 de la noche con nuestros amigos y amigas y la verdad, pues muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando desde sus casas, desde sus oficinas, desde donde estén, viendo aquí El Mundo en 12 minutos. Gracias, querida Estefan. El tiempo vuela y justo eso nos dimos cuenta antes de entrar al aire que ya había pasado un año. La verdad es que hemos echado tantas ganas a este proyecto y lo hemos disfrutado tanto que no llevábamos el calendario a la mano, pero ya nos dimos cuenta que cumplimos un año y sin esfuerzo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven desde sus casas y que pues con su entusiasmo, con sus comentarios, con su presencia lo han hecho posible. Gracias a la producción, Stephanie, perdón, también a la producción a los Migueles también, que gracias a ellos estamos aquí.
que nos recortan los minutos cada semana. Ya les vamos a pedir más después de haber cumplido el año. Así que muchas gracias. Miguel, es nuevamente muchas gracias. Carlos, que no está aquí con nosotros. Pero bueno, abróchense en sus cinturones, ha llegado la hora de aterrizar. Hay un poquito de turbulencia, como siempre en estos tiempos de pandemia, pero por favor, no pierdan la paciencia. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a la misma hora en el mismo canal.